en Alemania. Claro que se ha perfeccionado, pero ese número cambió. Ya no era el 30%, sino el 70%. En 20 años se considera que la causa de todas las enfermedades tienen un 70% causa psicológica. Esa es la famosa medicina psicosomática, no sé si en el Perú es muy difundida, muy aplicada, pero en Alemania desde hace muchos años. Entonces, estamos hablando del año finales del 2000. Y ahora, en la actualidad, se considera que ese número 70 ha quedado corto. Algunos afirman 99%. Bueno, hasta que llegamos a la medicina germánica. La medicina germánica es una medicina hecha descubierta por el doctor Ricker Gerhammer. ¿Quién es el doctor Ricker Gerhammer? Es un médico alemán que en el año 78 su hijo murió. Él como médico no pudo salvarle la vida y él se enfermó de cáncer testicular, y eso lo llevó a relacionar, fíjense, 1978, la medicina psicosomática, porque el doctor Hammer era psiquiatra, entre otras especialidades, psiquiatra, psiquis, médico, a que su cáncer estaba relacionado con la muerte de su hijo. ¿Y por qué el cáncer no impactó, no sé, en el hígado, el corazón, pulmón? Impactó en sus testículos. Muerte de un hijo y testículo está relacionado con la descendencia. ¡Qué casualidad!, ¿no? Entonces él comenzó a investigar a sus pacientes, y en esa época las tomografías cerebrales están en pleno auge. Alemania es número 1 en tomógrafos, la Siemens, ¿no? Entonces él tenía el privilegio de vivir en un país donde las tomografías eran pues algo diario. En el año 1980 por ahí empezó su investigación y descubrió que había una relación entre los cánceres y el cerebro, y eso fue lo que a él le hizo descubrir las 5 leyes biológicas de las que venimos a hablar acá nosotros, ¿no? Entonces vamos a poner unas diapositivas. Bueno, entonces él comenzaba a hacer tomografías a todos sus pacientes de cáncer. Él era director de un piso en una clínica en Múnich en esa época, y se tomaba el tiempo para conversar con las personas. Por ejemplo, una señora que tenía cáncer de mama. Muchas gracias. Cáncer de mama. Entonces él le preguntaba a ella qué era lo que había pasado en su vida, porque él estaba sospechando que había un impacto psicológico relacionado con su cáncer, y tenía cientos y cientos de pacientes en ese hospital, y hizo una base de datos
cáncer de mama, cáncer de hígado, cáncer del útero, cáncer de todo tipo. Y veía que para cada tipo de cáncer solo había una sola localización por cáncer. Es decir, por ejemplo, el cáncer al hígado tenía un impacto en la parte del cerebro, por ejemplo, a la derecha. El otro, cáncer a la mama, tenía un impacto en la corteza cerebral. El otro, cáncer a la dermis, un impacto en el cerebelo. Y otro, un cáncer, por ejemplo, en el estómago, un impacto en el tronco cerebral. Y los cánceres jamás se equivocaban, jamás. La localización que él encontraba, que le llamó foco de Hammer, que son círculos concéntricos, jamás se equivocaban. Y comenzó a sospechar de que esto no es una especulación, sino es una ley natural. Una ley. ¿Cuál es la ventaja de descubrir leyes? Una ley puede a veces funcionar o a veces no funcionar. Vamos a ver. Si yo tengo un objeto acá y lo suelto, hay una segunda ley de Newton que dice la ley de gravedad, la atracción universal de los objetos, de las masas. ¿Cuál es la probabilidad de que esto se quede colgado ahí? Cero, porque no es una teoría de la gravedad, es la ley de la gravedad. Eso mismo descubrió el doctor Hammer. Cada cáncer por ley tiene un impacto específico en el cerebro. Entonces, con una tomografía cerebral uno puede ver qué está pasando en todo el cuerpo. Entonces, un descubrimiento genial, ¿sí? Es un descubrimiento valiosísimo. Una tomografía de resonancia magnética, ¿no? ¿Perdón? Una resonancia magnética del cerebro. La resonancia magnética no es tan precisa como la tomografía. Es tomografía mejor y sin contraste es mucho mejor, ¿no? Bien. Entonces aquí, nuestra primera parte de la conferencia, vamos a hablar de las 5 leyes biológicas, que es nuestro tema, ¿sí? Vamos a explicar cortamente qué cosa es cada una de las 5 leyes. La primera ley, que es muy útil conocerla, todos los que están presentes, incluso los que están mirando por Facebook virtualmente, van a sacar un provecho solo de haber asistido en estos minutos con la primera ley. ¿Cuál es el provecho que nos trae? Cosa práctica. Pues bien, conocer qué significa la primera ley. Tenemos aquí un famoso síndrome Dirkhammer, abreviado DHS, que nos dice que el DHS es un choque intenso psicológico que uno vivencia en su vida, ¿sí? Que tiene 3 características: que sea altamente impactante, que sea inesperado, o sea que nos agarre de sorpresa, y que lo vivamos en soledad. Entonces es un triángulo de dramático, inesperado, vivido en soledad. Ese es el DHS, es un síndrome. Cuando uno reúne esas 3 condiciones, empieza un proceso biológico. El proceso biológico puede ser un cáncer, puede ser una diabetes, puede ser una miopía, puede ser un eczema, puede ser un acné, más de 140 patologías que el doctor Hammer ha protocolado, y con su impacto en el cerebro. Entonces, ese proceso biológico se dispara en el instante que la persona sufre un DHS, ese impacto psicológico, y impacta directamente en el cuerpo físico, inmediatamente. No hay que, bueno, la naturaleza se pone a pensar, quizás no sea, no. Se cumple esta ley, inmediatamente el cáncer empieza a crecer, o el hueso empieza a ulcerarse, la miopía empieza a decrecer, los pulmones, los alvéolos comienzan a aumentar su funcionalidad,
Claro que al principio el paciente no se da cuenta, porque todo es bien paulatinamente. La naturaleza es una característica. Nada son saltos bruscos, todo es paulatinamente. Ese cáncer puede crecer quizás en 4 semanas, en 1 año. Nada es brusco, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la salud? Pues evitar los DHS. ¿Y cómo evitamos? Por ejemplo, veamos estas 3 condiciones. Que un conflicto sea altamente dramático. ¿Podemos nosotros en nuestra vida evitar conflictos dramáticos, tener temas dramáticos, intensos en nuestra vida? Está bastante difícil, ¿no? La vida es así. Es más, gracias que tenemos esos conflictos dramáticos porque ahí hacemos cambios fundamentales en nuestra vida. Entonces, ese punto no se puede tocar. Siempre no se puede evitar. El segundo punto, que sea inesperado, sorpresivo. No lo esperabas. Lo último que querías oír, ver, experimentar. ¿Se puede evitar ese tipo de eventos en nuestra vida? Las sorpresas es pan de cada día. Hay gente que, yo odio las sorpresas, pero no las puedes evitar, es parte de la vida, ¿sí? Y el tercer punto, a ver si nos podemos hacer cosas acá. Vivido en soledad, vivido en aislamiento. Por ejemplo, un hombre, 20 años trabajando en una empresa, viene ese día el jefe en forma inesperada, le dice, bueno, estás despedido, vete, ahorita tomas tus cosas y sales. 20 años trabajando en la empresa. Impactante porque ¿de qué va a vivir él? Sorpresivo porque ¿por qué? ¿Qué he hecho yo, no? Serán los motivos que sean. Vivido en soledad. Él no se lo dice a nadie, especialmente a su esposa no se lo dice porque dice para que no se preocupe. Y está toda esa semana saliendo de la casa todos los días como si fuera el trabajo, no le dice nada a su esposa, porque está buscando trabajo y después de una semana encuentra trabajo y ahí recién le dice, mira, amorcito, me botaron de trabajo, pero ahora tengo un trabajo mejor. Ah, qué bueno. La esposa feliz, ¿no? No pasó toda esa semana de preocupación altísima. Pero él decidió vivirlo en soledad. Y dependiendo de su caso, puede haber hecho un cáncer, que ha ido creciendo durante una semana, porque esta DHS estaba activo, ¿no? Ahora, pregunta, ¿pudiera él haber tomado otro camino? Decir, no, yo le voy a contar a mi esposa. Con mi esposa no tenemos secretos. Y ella va a comprender y me va a apoyar. Y rompe el aislamiento. En ese caso, no hay posibilidad de que se genere ningún cáncer. Conclusión. ¿Podemos evitar cáncer si conocemos esta ley? Con el tercer punto. No vivir aislados. Siempre tener algo o alguien, un grupo que pueda escucharnos, porque así le quitamos el piso a que se genere un DHS, ¿sí? He tenido personas que me dicen, bueno, yo no tengo amigos. Bueno, un psicólogo, no tengo plata para psicólogo. Un sacerdote, yo no creo en las religiones. Entonces tu diario, mi querido diario, escribe todo, ya no te aísles, tienes a tu diario como tu amigo. Bueno, hay formas y formas y formas, ¿no? Pero la idea es esa. Si nosotros queremos evitar procesos incómodos, desagradables, como cáncer, cualquier manifestación al que se conoce como enfermedad, observemos esta primera ley y fijémonos en el tema del aislamiento. Bueno, por cierto, esta página web está pública, en los folletitos está la dirección. Toda esta conferencia la pueden leer aquí, ¿ya? La pueden leer en la página web. O sea, si algo no se entendió, ahí está escrito. Aquí en esta conferencia tenemos oportunidad de hacer preguntas. Posteriormente, cuando termine la conferencia, se pueden hacer preguntas. O si hay de necesidad urgente, interrumpir y hacer preguntas también, ¿no? Bien. La segunda ley.
También muy importante, bastante